Recientemente, el Centro de Investigaciones Sociológicas, no sé si hace falta decir el CIS de Tezanos, ha publicado esta encuesta muy interesante que se titula Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. La prensa se ha hecho eco de algunos aspectos de esta encuesta, sobre todo los relativos a la desigual distribución del trabajo doméstico, las mayores o menores dificultades de las mujeres para acceder a los empleos, pero hay otras cuestiones que se han dejado un poco de lado y que permiten que esta presentación la haya titulado como se ve arriba, los electores de las derechas españolistas, es decir, los votantes del PP y de Vox son más bien reaccionarios y los de las derechas periféricas, en este caso le hace Junts per Catalunya y el PNV son moderadamente progresistas en los aspectos que vamos a ver a continuación, que son las actitudes frente a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de organizaciones feministas, etcétera, etcétera. Decir que, a diferencia de lo que ocurre con los estudios que hace 40dB para la cadena SER y para el país, el CIS tarda varios días, no sé si semanas, en publicar los datos brutos, de tal manera que, como ahora se verá, lo único que hago es comentar los marginales y además por columnas. Y esto ahora veremos que tiene pues ciertas limitaciones, ¿no? Espero que en breve esté disponible la matriz de datos y permita que se hagan los cruces que posibiliten tener una visión más precisa de los aspectos que a continuación abordaré. Así que sin más, bueno, ahí tenéis el link por si queréis bajar este documento. Decir que yo he bajado el documento que correlaciona las actitudes que veremos a continuación con el voto. Pero también se puede hacer, o hay PDFs que uno puede descargarse donde se ve esto mismo con relación al estatus socioeconómico y, por ejemplo, a la edad. Bueno, aquí tenemos la primera selección que he hecho y aclaro qué es lo que se ve aquí. Aquí se ven porcentajes de columna. ¿Qué quiere decir esto? Que del total de la población entrevistada, hombres y mujeres, que son 4.000 personas, como se ve abajo entre comillas, la N, el 5,6% no tiene ninguna simpatía por los ecologistas. El 0,7% les otorga un valor de 1. En el caso del Partido Popular, el 8,0% de sus electores no tiene ninguna simpatía por los ecologistas. En el caso de Vox, casi el 20%, el 19,2%, no tiene ninguna simpatía por los ecologistas. Y aquí tenemos una primera diferencia importante entre los electores. Como se puede ver, la nota media que obtienen los ecologistas es casi un notable, un 6,77, ¿no? Se ve abajo. Incluso aprueba entre los votantes del Partido Popular con un 5,62, ¿no? Un aprobado considerable, ¿no? Pero el único grupo de electores entre los cuales los ecologistas obtienen un suspenso es, como no cabría esperar otra cosa, los votantes de Vox. Hay que fijarse en que incluso entre las derechas periféricas, por ejemplo en el caso de Junts, los ecologistas se llevan un 7,44 y en el caso del PNV un 6,82. Ahora nos vamos a lo mismo, pero referido al tema de los pacifistas. De nuevo, los votantes de todos los partidos, salvo Vox, dan un aprobado a los pacifistas, un 7, un 6,99 en el caso del conjunto de los electores. De nuevo, el Partido Popular, pues los votantes del Partido Popular lo aprueban, un 5,93 e incluso las derechas periféricas, pues hay que fijarse, por ejemplo, en Junts 7,32 o el PNV 7,30. Ni que decir tiene que entre las izquierdas la nota pues es un notable alto, no llega en ningún caso a un sobresaliente, ¿no? 7,89 en el caso del PSOE, 8,43 en el caso de Sumar. Y ahora nos vamos al tema de las feministas. Y aquí la diferencia entre Vox, incluso el Partido Popular y el resto de los electores es abismal. Bueno, las feministas gozan de una moderada simpatía entre el conjunto de la población, un 6,13 de media, suspenden entre los electores del Partido Popular y se van pues a un insuficiente clarísimo en el caso de Vox, un 1,95.
Conviene fijarse en que incluso de Junts es un 6,74 por encima de la media, un 7,05 en el caso del PNV y en el caso de los grupos más, o votantes más de izquierda se quedan en el notable, en un 7,77 en el caso del PSOE, un 8,57 en el caso de Sumar. Las organizaciones pro derechos humanos gozan de un cierto consenso en el sentido que son aceptables por el conjunto del electorado, se llevan un 8,33 por término medio, y de nuevo, en esta ocasión, aprueban entre los votantes de Vox, pero son los votantes que menos valor o menos puntuación otorgan a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ¿no? Un 6,44. Una buena nota se obtiene en el caso de los votantes del PP, 7,76, pero más baja que en el caso de los electores de las derechas periféricas, ¿no? 8,39 en el caso de Junts y 8,12 en el caso del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, con las organizaciones LGTBI pues pasa un poco parecido a lo que sucede con las organizaciones feministas. En general, la sociedad aprueba a estas organizaciones, pero el suspenso se obtiene rotundo, un 2,75, entre los electores de Vox, un aprobado moderado en el caso de los votantes del PP y una nota alta en el caso de los votantes tanto del PSOE, Sumar, Esquerra o EH Bildu. Y ahora nos vamos a una de las cuestiones que más se ha reflejado en la prensa, es el hecho de la pregunta, ¿se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres? En otros de los PDF se puede ver esto por grupos de edad y bueno, la prensa resaltaba que los más jóvenes son los más proclives a estar de acuerdo con esta frase. Bueno, aquí de nuevo la diferencia entre Vox y los demás es abismal. Está muy de acuerdo el 60% de los votantes de Vox. No es nada desdeñable que esté de acuerdo el 30%, el 21,2% de los votantes del PP, pero el porcentaje es muy bajo en el resto de los grupos, ¿no? 6,3 en el caso del PSOE, 2,7 en el caso de Sumar, etcétera, etcétera. Y en esta pregunta, ¿cree usted que actualmente la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor en diferentes aspectos? Aquí está el tema de los salarios y solo un tercio de los entrevistados, un 33,3%, dice que la situación es igual. Sin embargo, ese porcentaje se eleva hasta un astronómico 72,6% en el caso de los electores de Vox, que no parece que consideren que esto de las desigualdades salariales sea ni mucho menos un problema. Lo mismo cabe decir con el tema de si las mujeres tienen que esforzarse más que los hombres. El 70% de los votantes de Vox están en desacuerdo con que se tengan que esforzar más y se aleja mucho de ese 33,2% de entrevistados que están en desacuerdo con esa frase. También es reseñable, ¿no?, el que haya tantos electores del Partido Popular que tengan esta percepción, ¿no? Es menos que en el caso de Vox, pero en todo caso es un porcentaje que a mí me parece alto. Y vamos al tema de si la igualdad de las mujeres depende más de ellas que de cualquier ley, ¿no? Pues la mitad de los electores están de acuerdo con esto, pero prácticamente el 70% de los electores de Vox dicen que todo depende de las mujeres en sí mismas, no de cualquier ley, pero también está muy cerca de esta opinión el 64,8% de los electores del PP. Me llama la atención también el porcentaje tan alto de electores de Junts, 64,4%, que están de acuerdo con esta afirmación, y baja considerablemente en el caso de los electores del Partido Nacionalista Vasco. Bien, una cosa que no he explicado al principio es que no he recogido todas las opciones políticas, desde el voto en blanco, la abstención, UPN y demás, porque la N, que es lo que se ve abajo, es muy baja en el caso de estas opciones. Quizás
podría prestar más atención a los abstencionistas, que es una cosa que a lo mejor haré cuando estén todos los datos disponibles. En todo caso, en el PDF se puede ver. Lo que pasa que es un tanto incómodo porque cada uno de estos cuadros se divide en dos y es muy difícil de verlos en una diapositiva de PowerPoint. Pero como se puede ver abajo, la muestra son 4.000 casos, 4.005 casos, hay 840 votantes del PP, 981 del PSOE, pero solo tenemos 33 del BNG, 28 del PNV, 37 de EH Bildu, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algo parecido a lo anterior, ¿no? Hay electores que consideran que compaginar vida familiar y laboral es un asunto privado, es decir, que toda esta legislación que pueda haber en favor de que tanto el padre como la madre se tomen un periodo de tiempo, de meses o semanas, para atender a los recién nacidos, pues es algo que se tiene que negociar simplemente en el seno de la familia. Eh, es llamativo, creo yo, que más bien de acuerdo con esta afirmación está casi el 50% de los entrevistados, pero se eleva considerablemente ese porcentaje, o sea que aquí la desviación típica en función del recuerdo de voto es muy grande, el 63,3% de los votantes del PP y el 71,9% de los electores de Vox. También es alto en el caso del, pero no tanto, en el caso de los votantes de Junts. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Que el número de casos, por ejemplo, en Coalición Canaria, pues tenemos 14 casos, UPN solo 5 casos, por lo cual pues no merece la pena prestar atención a esto. Bueno, es curioso que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que más del 60% de la gente habla sobre estas cuestiones relativas a la igualdad de hombres y mujeres en su ambiente familiar, luego lo veremos con los amigos y en el trabajo. Y lo llamativo de aquí es, bueno, pues quiénes en muy pocas ocasiones hablan de estos temas, ¿no? Bastante más de la mitad de los votantes tanto de Vox como de Junts, y contrastaría aquí Junts frente al PNV. En el caso de los votantes del PNV, esta es una cuestión de la cual se discute con bastante frecuencia. No sé si es una peculiaridad vasca del matriarcado, en fin, habría que entrar quizá en cuestiones que sobrepasan con creces los elementos que estoy analizando, o más bien describiendo aquí. Bueno, como ya os he dicho, aquí tenemos lo relativo a las discusiones sobre estos temas con amigos y amigas, y de nuevo, pues la gente de Vox de esto procura no hablar mucho. Y aquí tenemos lo mismo en lo que se refiere a hablar de estas cuestiones con compañeros de estudio o de trabajo. Bueno, aquí tenemos una de las afirmaciones que define claramente la actitud que hombres y mujeres tienen con respecto a lo que cabe esperar de una mujer, ¿no? ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? La maternidad es la mayor satisfacción que una mujer puede tener. Con esta afirmación está de acuerdo el 30% de los entrevistados, pero en el caso de los votantes de Vox, el 42,4% dice que esto es la mayor satisfacción que puede tener una mujer, y muy cerca de este porcentaje están los votantes del Partido Popular, el 39,1%. En el caso de Junts, como se puede ver, el 25,7% está de acuerdo con esta afirmación, y en el caso del PNV solo, comparativamente, ¿no? Solo el 16,6%. En todo caso, parece que esto de la maternidad pues genera un grado de consenso muy amplio, ¿no? Porque podemos sumar muy de acuerdo y bastante de acuerdo, y casi el 60% de los entrevistados dicen que, bueno, que la maternidad es la mayor satisfacción, ¿no? Con esto no se implica que eso sea lo más importante para una mujer, creo yo, pero en fin, habría que ver qué es lo que han entendido los entrevistados por esta afirmación. Bueno, y aquí tenemos una cuestión que incluso ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados, y es siempre, subrayo lo de siempre, siempre es agradable recibir un piropo. Bueno, pues todavía tenemos un porcentaje muy alto de personas que consideran que sí, que es agradable recibir un piropo. Supongo que se trata de recibir un piropo emitido por hombres y recibido por las mujeres.
Quienes más están de acuerdo con que es agradable, pues son los votantes de Vox, ¿no? Pues prácticamente el 80% de los votantes de Vox consideran que esto es así, pero hay un porcentaje también muy alto entre los votantes del PP, que es bastante menos que entre los votantes de las derechas periféricas. Y por supuesto, pues los votantes de izquierda tienen una visión diametralmente opuesta a la que plantean o a la que detectan los o manifiestan los votantes de las derechas. Aquí tenemos el tema del miedo al volver sola a casa de noche y como se puede ver, pues bastante más del 50% de las mujeres han experimentado este miedo, ¿no? En torno al 60%, ¿no? de las mujeres, pero pues hay que decir que esto solo lo responden, que se me había olvidado, solo lo responden las mujeres, ¿no? Como se puede ver, la N ya no son 4.000 casos, sino 2.059, y no sé qué ocurre con las mujeres de Vox, o no salen mucho de noche, o son muy valientes, o son cinturones negros de karate, pero son las que menos manifiestan el tener este miedo al volver solo a casa de noche. Y aquí tenemos el tema del mansplaining. Otra vez solo responden las mujeres. Más de la mitad de las mujeres se han visto en una situación en la que el hombre le explicó algo que, asumiendo que usted no lo sabía. Y el contraste también es muy fuerte, ¿no? Entre las votantes de Vox, ¿no? Menos de la mitad, ¿no? Un 36%, un 37% han estado en esa situación, pero raramente nunca, pues la mayoría de entre ellas. Me llama la atención, no sé qué explicación podría dar esto, aunque son solo 17 casos, que el 50% de las mujeres que han votado a Junts nunca se han encontrado en esta circunstancia. Son más las mujeres que votan a la izquierda que se han encontrado con esta situación. No sé si es porque discuten más sobre estas cuestiones o son más vocales o tienen menos problemas a la hora de manifestar que su desacuerdo con las cuestiones que sean. Pero en fin, esto sería algo también muy interesante de analizar con más detenimiento. Bueno, esto que tenemos aquí en alguna medida repite lo que ya hemos visto sobre el feminismo. Eh, Aquí tenemos una escala de 0 a 10, que significa nada feministas 0, muy feminista 10. Pues la nota media es un 6,27. Hay un aprobado en todos los votantes, salvo, de nuevo, en el caso de Vox, con enorme diferencia, ¿no? Me parece que hay una aversión, un odio hacia el feminismo muy acendrado en el caso de los votantes de Vox. Que no se me olvide decir que, bueno, creo que lo he dicho antes, pero lo repito por si acaso, que tenemos un PDF con solo la respuesta de los hombres, con 2.000 y pico casos, y otro PDF con solo respuestas de los hombres, ¿no? Es decir, que si alguien quiere entretenerse viendo los marginales o este avance de resultados del CIS, pues tiene bastante material para entretenerse. Bueno, aquí simplemente repito que lo que digo aquí, es decir, que para el tema de las tareas domésticas habría que contrastar el fichero de los hombres con el fichero de las mujeres, ¿no? Porque los hombres tienen una cierta tendencia a, declarar que dedican muchas más horas de las que efectivamente dedican a las tareas domésticas. Será que interesante entrevistar a parejas, ¿no? Hombre a un marido y a una mujer, ¿no? Y ver qué diferencia, como los concursos estos que hay en la televisión, ¿no? ¿Qué dice uno y qué dice otra con respecto a esta distribución de las tareas domésticas? Bueno, con esta diapositiva me alejo un poco de lo que venía diciendo hasta ahora. Simplemente quiero llamar la atención sobre una cosa que me parece sorprendente. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Actitudes frente al feminismo. Muy feminista es un 10 y nada feminista un 0. Y sin embargo, cuando preguntamos a la gente por cómo se sitúa en la escala de izquierda a derecha, no se parte del 0, sino que se parte del 1, lo cual es un tremendo error. Porque, vamos a ver, 6 de izquierda son las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. Y ser de derecha son las posiciones 6, 7, 8, 9 y 10, con lo cual el 5 es una posición de izquierda. A pesar de que la inmensa mayoría de la gente va a considerar que el 5 es ser de centro-centro. Por eso la escala debería empezar en 0 y no en 1, de tal manera que tienes 5 posiciones, 0, 1, 2, 3 y 4 para la izquierda,
otras 5 posiciones para la derecha y una posición rotundamente de centro a centro que sería la posición 5. Debo decir que envié en su momento un correo a Tezanos y respondió enseguida muy amablemente, pero me dijo que como siempre se había hecho así, pues bueno, pues vamos a perseverar en el error, ¿no? Qué cosa mejor, en fin, qué poco espíritu científico se puede tener cuando se dan este tipo de respuestas. Bueno, y ya lo último, que es relevante, ¿no? Es la cuestión de la religiosidad. Me parece interesante porque los votantes de las derechas periféricas son casi o más católicos, o se declaran más católicos, que incluso los votantes de la derecha de ámbito nacional. El caso del PNV es clarísimo, ¿no? La práctica totalidad de sus votantes se declaran católicos, lo mismo ocurre con los de Junts, y sin embargo las actitudes frente al feminismo, la ecología, son muy, muy diferentes. Bueno, me salgo un poco también de lo que venía comentando hasta ahora, pero decir que de los votantes del Partido Popular, pues en torno al casi 70 y tantos por ciento, ¿no? Casi el 80% de sus votantes son personas que se declaran católicos. Otra cosa es que luego hay muchos católicos no practicantes, pero es muy llamativo. Y también es llamativo el que el 40%, casi el 40% de los electores de Sumar y de Bildu se declaran ateos, no indiferentes ni agnósticos, sino directamente ateos. Bueno, con esto concluyo y espero con esto animar a la gente a que vaya más allá de la información que se suministra en la prensa y se meta directamente en la página del CIS, que está muy bien, ¿no? Pese a la crítica o la observación que hacía al principio de que me gustaría que funcionase como 40 dB, de tal manera que los ciudadanos, no solo los investigadores sociales, tengan acceso a estos datos inmediatamente.